Va- Vamos a hablar sobre síndrome febril. Es el caso clínico de pediatría. Soy el doctor Benny Kogan. Eh, Desde hace mucho tiempo que se sabe que la fiebre en el niño es uno de los síntomas más frecuentes en la consulta. Es capaz de generar ansiedad en los padres, en los familiares y también en los profesionales que atienden al niño, ya que puede representar un proceso banal, generalmente viral, como una situación potencialmente grave. Por suerte, la mayoría de las infecciones en menores de 3 años suelen ser de origen viral y son procesos autolimitados, por ejemplo, resfríos, un exantema viral, ¿no? De repente una otitis viral, ¿no? El verdadero problema aparece cuando el paciente presenta fiebre, está en buen estado general y uno lo examina y no se evidencia foco infeccioso. A eso le llamamos fiebre sin foco. Desde hace muchos años se han introducido en el programa vacunal las vacunas frente a Haemophilus influenza, a Neisseria meningitis o meningococo y al neumococo, y han disminuido la enfermedad grave e invasiva y sus secuelas en gran cantidad, especialmente meningitis. En el Hospital Loaiza, donde yo trabajo, cuando era residente o cuando era médico joven, habían unas 10, 12 meningitis por año, y generalmente bacterianas, una mensual. Ahora encontrar una meningitis bacteriana o una neumonía bacteriana típica, lobar, con crépitos, es muy difícil encontrarlo. Existen otras causas de hipertermia, que no estoy diciendo fiebre, sino hipertermia, aumento de la temperatura, de origen no infeccioso, o sea, no hipotalámico, y deben ser tenidas en cuenta, como por ejemplo el que uno se deshidrate, una deshidratación hipertónica en un niño pequeño, una fase hipermetabólica de una respuesta a la agresión, una reacción a algunos medicamentos, hipertermia central, el ejercicio físico, el golpe de calor, ciertos tumores, como por ejemplo el linfoma, procesos autoinmunes, hipertiroidismo, etc. Lo que sí, en neonatología, la incidencia de una infección bacteriana potencialmente grave sí puede llegar a un 15%. En los menores de 3 meses, entre un 7 a 9%, y muchos de los agentes bacterianos que hasta hace poco eran responsables de cuadros severos ya no lo son en la actualidad. O sea que en el periodo neonatal, sí, ante un neonato con fiebre, hay que cultivarlo, hay que hacerle exámenes de laboratorio, un buen examen clínico e iniciar terapia antibiótica hasta tener los cultivos y los antibiogramas. El tratamiento de la fiebre está indicado cuando representa un riesgo para el paciente. Por ejemplo, un niñito que tiene historia de haber convulsionado por fiebre anteriormente, o si el niño está muy irritable, o si transpira mucho, incrementa la pérdida hidroelectrolítica o aumenta el trabajo cardiorrespiratorio. Por ejemplo, un niñito con una cardiopatía cianótica o acianótica, o que tenga alguna enfermedad crónica, o que la temperatura sea muy elevada, o cuando los beneficios de tratarla superan los riesgos. Si vemos la historia clínica, el objetivo principal es reconocer los síntomas y signos que nos puedan orientar a un foco infeccioso. Por ejemplo, catarro de las vías aéreas altas, si hay secreción nasal, si hay tos, si hay rechazo al alimento, diarrea, vómitos, dolor de oído, talgia o molestias urinarias,
nos orientan a un sistema, ¿no? Y a un órgano que esté afectado. También debemos saber que la fiebre puede hacer que el niño rechace la toma de alimentos. Hay que, al explorarlo, al examinarlo bien, hay que tratar de localizar si existe un foco infeccioso, por lo que esta revisión debe ser exhaustiva. Revisar bien los oídos. Es muy común la otitis externa o la otitis media. Examinar si hay visceromegalia, si hay algún tipo de secreción por algún orificio, y si un paciente respira más rápido de lo que debería respirar por la fiebre, esta polipnia tiene valor predictivo positivo para decir no vaya a haber alguna infección en los pulmones, y entonces podríamos estar ante la posibilidad de una neumonía. Entonces, la fiebre es la elevación anormal de la temperatura corporal mayor de 38 grados centígrados oral, que ocurre como parte de una respuesta biológica mediada y controlada por el sistema nervioso central. La temperatura rectal es la más cercana a la temperatura central y más usada en niños pequeños. En un niño pequeño no se le va a poner un termómetro de mercurio en la cavidad oral porque un movimiento lo quiebra y puede tragar el mercurio o los vidrios. La temperatura oral es 0.6 a 0.6 grados menor de la temperatura rectal. La temperatura axilar es 1 grado menor que la rectal. Es más cómoda de tomar pero menos precisa. Hay que estar bien seguro que el termómetro esté en la axila, entre el brazo y el tórax, que esté bien puesta, porque a veces ponen el termómetro y ahí está la ropa, o el niño se mueve y el termómetro se sale. Entonces hay que estar bien seguros. Prostaglandinas, y actúan sobre las células gliales hipotalámicas y activan el AMP cíclico, actúan sobre las neuronas termorreguladoras hipotalámicas y elevan el nivel de termorregulación. Entonces, ¿qué hacen? Que la persona puede sentir frío y entonces quiere abrigarse, quiere estar echado sin moverse, ¿no? Preferir ambientes cálidos, y eso es para conservar el calor y disminuir la transpiración y la vasoconstricción. ¿Cómo se activa la producción de calor para cuando da fiebre? Da los escalofríos, entonces hay activación de la actividad muscular, los escalofríos, aumento de la producción de calor por el hígado y al final se produce la fiebre. Entre las cuales tenemos las interleuquinas, que están reconocidas, la 1 alfa, la 1 beta, la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral, así como los interferones. A nivel de las células endoteliales, estas citoquinas, ¿no?, a nivel del órgano vasculoso de la lámina terminal, va a activar el sistema del ácido araquidónico, provocando la liberación, ¿no?, de las prostaglandinas, principalmente la E2, la cual tiene acción a nivel del centro termorregulador, ¿no?, liberando, ¿no?, el incremento de la producción del calor, con mecanismos de aumento de la producción de calor a través de la actividad muscular, el aumento de la producción de calor por el hígado, ¿no?, conductas instintivas como son abrigarse, disminuir la actividad, así como la conservación del calor con la disminución de la transpiración y provocando la fiebre. Entonces, hipertermia no es lo mismo. Hipertermia es elevación de la temperatura corporal, pero sin que medien cambios en el centro termorregulador hipotalámico.
Yo puedo ir a la playa, estar soleándome todo el día y llego de repente a la casa, tengo la temperatura elevada, tengo escalofríos y no tengo fiebre, tengo hipertermia. O me deshidraté por un calor excesivo o por no tomar líquidos y de repente es una deshidratación hipertónica o hipernatrémica y también da aumento de temperatura, da hipertermia. La hiperpirexia ya sí es la elevación de la temperatura a valores de más o menos 41 grados centígrados. Y otra definición es la bacteriemia oculta, presencia de bacterias en el torrente sanguíneo sin que se identifique un foco claro al examen físico, ni tenga apariencia tóxica al paciente. Se dice que la infección urinaria es la segunda infección bacteriana pediátrica después de las infecciones respiratorias. Siempre que se tenga fiebre sin foco, tenemos la obligación de descartar infección urinaria, sea en hombres como en mujeres. Pero muchas de las bacteriemias ocultas las bacterias no se depositan, no se alojan en un órgano. Entonces espontáneamente nuestros sistemas de defensa la pueden neutralizar, ¿no? Pero también el otro extremo es que sí alojen en un órgano y pueda dar una infección grave como una meningitis, neumonía, pielonefritis, artritis séptica. A eso se define como infección bacteriana invasiva. Entonces tenemos en este cuadro las bacterias más frecuentes implicadas en la fiebre sin foco. Ya nosotros, sin tener los cultivos previamente, que de todas maneras deben hacerse cultivos, cultivar hemocultivo, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, depende el órgano o el sistema afectado, pero ya más o menos se sabe qué gérmenes hay en base a la edad del niño. Entonces, en el recién nacido, o sea, en el neonato, son bacilos gram negativos, E. coli en la cabeza, enterobacterias y estreptococo del grupo B, o que también se llama estreptococo agalactiae. Otros menos frecuentes está la listeria monocitogenes, infrecuente los típicos como el neumococo, meningococo, salmonela son infrecuentes. Entonces a la cabeza es E. coli, estreptococo del grupo B y listeria monocitogenes. Por eso hay que cubrir para gram positivos y gram negativos. El lactante de 1 o 3 meses de edad está en una etapa de transición. Entonces, disminuyen los gram negativos y aumentan las infecciones por estreptococo pneumoniae, neumococo, salmonela o meningococo. De 3 a 36 meses de edad, ya sí aumenta a la cabeza, está siempre el neumococo, y ya menos frecuente el meningococo u otros estreptococos. A la cabeza siempre el neumococo, que da neumonía, otitis, meningitis, sinusitis. Y en mayores de 3 años de edad también está el neumococo, pero ya hay infecciones un poco más localizadas, como ciertos estreptococos en la faringe, como el E. coli, por ejemplo, en la infección urinaria, el estreptococo pneumoniae y el micoplasma en infecciones pulmonares. Los criterios de Rochester son criterios de bajo riesgo de tener una infección severa. O sea, tenemos niños con fiebre sin foco, y si nosotros tenemos que nació a término, que ha estado sano, que no luce tóxico, que no tiene una infección bacteriana focal al examen, y laboratorialmente sus leucocitos son entre 5 y 15.000, tienen menos de 1.500 bastones, su examen de orina es normal, el frotis gram es negativo, por ejemplo, de
de alguna secreción es negativa, y si hay diarrea, tiene menos de 5 leucocitos por campo, entonces decimos que tiene criterios bajos de riesgo, ¿no? Pero si fuera prematuro, si luciría tóxico, si de repente hay una infección, un foco infeccioso de donde disparó la bacteriemia, o tiene, por ejemplo, leucocitosis, desviación izquierda, etcétera, entonces decimos que tiene riesgo de una infección severa. Entonces, los criterios de Rochester nos ayudan para ver si es bajo riesgo o alto riesgo de tener una infección severa. En este cuadro podemos ver algunos signos de gravedad que acompañan a un proceso febril. Cuando vemos al paciente es muy importante el aspecto general. Por ejemplo, no quiere lactar. Un neonato, un recién nacido, tiene hambre. Su objetivo en la vida es comer, crecer, dormir. O sea, lactar, crecer, dormir, ¿no? Entonces, si rechaza el alimento, hay que estar preocupados. Si está muy decaído, si luce pálido, si tiene aspecto séptico, sudoroso, los ojos hundidos, ojeras, eso es un aspecto séptico. Si tiene cianosis, si tiene su temperatura alta más de 40, si la piel, por ejemplo, hay un exantema petequial, hay equimosis, un llenado capilar lento, o la piel marmórea, o a nivel neurológico hay alteración de la conciencia, o hay convulsiones, hipotonía, o signos meningios, o fontanela bombada, o signos de focalidad, o respiración rápida, aumento del trabajo respiratorio, tirajes, aleteo, estridor, o hay vómitos, etcétera, podemos decir que el paciente tiene una enfermedad febril grave. La escala de Yale es otra escala para ver si la enfermedad es leve, moderada o severa. Entonces hay parámetros como, por ejemplo, qué tal es el llanto, la reacción ante los padres, qué tal luce su estado general, el color, la hidratación y la respuesta a los estímulos. Entonces, si por ejemplo tiene, mientras más puntaje, peor está el paciente. Si el llanto, por ejemplo, es débil o un llanto muy enérgico, irritable, tendría 5 puntos. Si la reacción ante los padres llora continuamente, un llanto inconsolable, no reacciona a estímulos, también es de gravedad. O si no puede dormir, o por ejemplo está durmiendo, no despierta, también es de gravedad. Si luce pálido, cianótico, marmóreo o grisáceo, también es de gravedad. Si la piel está pastosa, tiene signo de pliegue positivo, mucosas secas, ojos hundidos, el paciente está pues deshidratado. O la respuesta a los estímulos sociales, no sonríe, tiene cara de ansiedad inexpresiva, no está alerta. Entonces es un niño que está en un estado grave. Lo contrario es en la fila de la izquierda, cuando está normal y tiene pues un punto en cada uno de los ítems, ¿no? En el otro tiene 5 veces más puntaje. Si tiene más de 16 puntos, es elevado riesgo de enfermedad grave, un 92.3%, ¿no? En esta tabla podemos ver otro marcador, que son los glóbulos blancos, como marcador de infección bacteriana. Ojo, lo que manda siempre es el examen clínico y es la apariencia del paciente. Un análisis de laboratorio puede estar equivocado, puede no tener una respuesta en ese momento, puede haber un examen normal de leucocitos o inclusive con leucopenia, y es un signo de más gravedad que la leucocitosis. O sea, lo que quiero decir que los exámenes auxiliares son auxiliares,
Pero si tenemos un hemograma promedio con 9.000 y tantos leucocitos, es un hemograma normal. Ya una sepsis tenemos pues un poco de leucocitosis, y cuando es un problema viral o a veces inclusive por gérmenes gram negativos, podría haber hasta una tendencia a la leucopenia. Por ejemplo, en la fiebre tifoidea, en la brucelosis, son bacterias gram negativas, entonces tendencia a leucopenia, o en los virus también. Y en las infecciones bacterianas, mientras más severas, podría haber más leucocitosis. Cuando comparamos los leucocitos y el PCR está producido, esta proteína C reactiva, por es un correlato de la interleuquina 6. Entonces, si tenemos leucocitosis, por ejemplo, más de 15.000, tiene una sensibilidad, una especificidad regulares, o sea, no es que porque tenga leucocitosis yo te voy a decir está gravemente enfermo, no necesariamente, pero el valor predictivo negativo es alto, o sea, si no tiene leucocitosis, 89% de que no tuviera una infección grave, si no tuviera leucocitosis. Los neutrófilos totales, ¿no? También, si están bajos, el valor predictivo negativo, o sea que no hay desviación izquierda, también 92%. La proteína C reactiva, hay que ver las unidades. Hay en miligramos por litro y miligramos por decilitro. Muchos, cuando es por decilitro, muchos son hasta 0.5, hasta 0.8 el valor normal. Y cuando es miligramos por litro, un litro son 10 veces un decilitro. Un decilitro son 100 centímetros cúbicos. Entonces, cuando es por litro, el valor normal es hasta 5, hasta 8, depende del laboratorio. Pero acá está más de 70 por litro. Es como decir más de 7 por decilitro. En este caso, sí, esta proteína C reactiva es sensible y es muy específica de que hay una infección bacteriana, y mientras más chico el niño, sobre todo los neonatos, la proteína C reactiva es muy sensible de que hay una infección, sobre todo mientras más chico es el niño. Acá en el cuadro están hablando de fiebre en infantes menores de 90 días de edad, o sea, menor de 3 meses, ¿no? Es muy... ya. Y el valor predictivo negativo significa que si es baja el PCR o está normal, 95% que no habría una infección severa. Si vemos acá la proteína C reactiva, depende de las unidades, depende del laboratorio. El valor normal hablan de que es menor de 10 miligramos por litro o de 1 miligramo por decilitro, ¿no? Cuando hay una infección, a las 4 o 6 horas más o menos se eleva, y la elevación máxima está entre los 3 a las 36 horas, al día y medio, hasta los 3 días más o menos, ¿no? Entonces ahí es donde más se eleva, o sea, y después de curarse demora más o menos 3 a 7 días para normalizarse. Lo que quiero decir es que a veces podemos coger una proteína C reactiva baja porque estamos al inicio de la enfermedad, entonces hay que darle unas horas para que ésta se eleve. Y valores mayor de 30 a 40 por litro, y en neonatos mayor de 10, es una elevación significativa. Por norma, normalmente unas 10 veces el valor normal. Si fuera 0,5 miligramos por decilitro y yo tengo 5, es 10 veces elevado. Más de 10 veces
te puede orientar a que de repente la infección es bacteriana, ¿no? O si es las unidades de 5, 10 veces es 50, te puede orientar a que es bacteriana, ¿no? Hay otro reactante de fase aguda más precoz y más sensible que la proteína C reactiva, que es la procalcitonina, y el valor normal es menor de 0.5, ¿no? Cuando hay una infección leve está de 0.5 a 2, cuando hay una bacteriemia mayor de 2, cuando la infección ya es bacteriana grave está el valor de 20 a 1000, pero también puede elevarse en quemaduras y traumatismos, valores más o menos entre 5 y 20, y en enfermedad del tejido conectivo menor de 1, o sea de 0.5 a 1. Pero entonces, infecciones graves, procalcitonina de 20 o mayor de 20, habla de una infección grave. Eso es, digamos, lo que hay que acá tener presente. Entonces, ¿qué debemos hacer con el paciente febril? La primera medida es aliviar la tensión del hogar. No le va a pasar nada al paciente generalmente con la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa para que los mediadores inflamatorios, los mediadores de la sangre vayan al lugar de la infección o vayan a la sangre, los monocitos, ¿no?, los leucocitos, a combatir al germen que esté. Ya fiebre muy alta o un niño con antecedentes de convulsión, bueno, sí, hay que tener cuidado, pero más de los 5 años de edad el niño ya no va a convulsionar. O sea, un niño de 8 años con fiebre, ¿cuál es el problema? No va a convulsionar por fiebre. Hay que calmar el llanto y la inquietud del niño y brindar tranquilidad a la familia. Asegurar una buena hidratación, porque mientras más pequeño es, su superficie corporal es mayor en proporción. Y acordémonos que en el neonato la cabeza representa el 30% de la superficie corporal. Entonces, que el niño esté sudando, etc., hay mucha pérdida de agua, de calor. Entonces, hidratarlo bien, ¿no? Y eso también va a ayudar a bajar la fiebre. La temperatura de la habitación no debe estar cerrado, porque el niño puede tener escalofríos, cerrada, caliente. No, debe ser una temperatura agradable, poca ropa, y normalmente a veces yo aconsejo que le pongan un polito y que está con su pañal y que las piernas estén descubiertas para que pierda calor. Y si el niño pensamos que puede estar deshidratándose, bueno, alguna bebida, algún líquido que aporte sales de rehidratación y agua. El agua es 20 veces más efectiva que el aire para intercambiar calor. O sea, yo le pongo al niño agua tibia con una esponja o lo sumerjo en una tinita, y el niño va a haber pérdida de calor hacia el agua y hacia el medio ambiente. Va a haber una evaporación y una pérdida de calor. El agua no debe ser fría, debe ser una temperatura tibia nomás. Acuérdense que el agua fría da vasoconstricción y el agua tibia da vasodilatación, y al haber vasodilatación hay más intercambio, más circulación de sangre en los capilares e intercambio térmico. El riesgo de meningocefalitis no nos va a ayudar. Recordemos que el agua es 20 veces más efectiva que el aire para el infección, siendo motivo de control. ¿Qué podríamos usar? El acetaminofén, que es o paracetamol, 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, y puede ser cada 4 o 6 horas de acuerdo a necesidad. Es el antipirético más usado en pediatría. La dosis tóxica
es unas 10 veces más que la dosis terapéutica, así que es un medicamento muy seguro. Eh, y aparentemente disminuiría la síntesis de prostaglandinas a nivel del hipotálamo. Se absorbe rápido y hay que esperar más o menos 45 minutos a una hora a que actúe, ¿no? Cuando tenemos bacteriemia oculta, hay que tomar cultivos. Entonces, si tenemos un hemocultivo positivo en un paciente sin foco, hay que tratar de aislar el germen. Si ese es neumococo y hay afectación del estado general o criterios de riesgo, si es sí, hay que tomar un segundo hemocultivo, hemograma y de repente punción lumbar. Esto sobre todo en neonatos o en niños que podrían tener síntomas como fontanela bombada, alteración del sensorio, convulsiones, ¿no? Y ingresar al hospital e iniciar antibióticos endovenosos a dosis MEC si hay síntomas neurológicos. Si hay otros gérmenes, bueno, hay que tomar de nuevo otro hemocultivo, sus exámenes completos, punción lumbar si es que lo amerita y darle antibiótico específico de acuerdo al resultado o cefotaxima, sobre todo si se usa para los neonatos. Si el paciente no estuviera en estado de gravedad, si persiste la fiebre, bueno, podría ingresarse para ya hacerle un estudio completo. Si no persiste la fiebre y no ha tomado antibióticos, bueno, hay que obtener los cultivos y puede usar amoxicilina a dosis alta de 80 miligramos por kilo día por una semana. Pero si ya tomó, bueno, completar el tratamiento antibiótico y verlo en la consulta médica, en el consultorio. Si tenemos una colonización bacteriana con o sin foco infeccioso, o sea, una bacteriemia oculta, generalmente hay una resolución espontánea del 90 a 97%, en el neumococo el 75% aproximadamente. O sea, que puede el niño de repente tener fiebre, no vemos un foco, una causa, y de repente pasa 1, 2, 3 días y el organismo mismo combatió a la bacteria y pasó, y nunca hubo un foco. Pero si hay un foco, este foco puede ser meningio, entonces tiene una meningitis, tiene por ejemplo dolor o limitación funcional o hinchazón de una articulación y de repente tiene osteoartritis, está respirando rápido, tiene tos, tiene tirajes, tiene dificultad respiratoria, es una neumonía. O también hay que buscar en el cuerpo aumento de volumen, enrojecimiento, los dedos de los pies, ¿no? A ver si no hay una celulitis por ahí. Y también si el paciente realmente luce mal y hay fiebre y no podemos, dentro del estudio hay que también pensar en una endocarditis bacteriana, hay que hacerle cultivos, es causada por el Streptococcus viridans mayormente, hay que hacerle cultivos seriados, hay que hacer ecocardiograma y muchas veces un ecocardiograma transesofágico, porque en el ecocardiograma transtorácico a veces no se ven las vegetaciones. Si el paciente, pensamos, de acuerdo a la clínica y los resultados de laboratorio, que tiene sepsis y más allá de la sepsis ya está con shock séptico, hipotenso, mal llenado capilar, piel marmórea, acidótico, ¿no? Y que está entrando en una falla multisistémica, bueno, es un paciente definitivamente que tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos y tratarlo pues como sepsis, y puede haber hasta un desenlace fatal por una falla multiorgánica. Entonces, como dije, puede ser tan simple como un proceso viral,
o una hipertermia exógena, pero también podría ser tan complicado como un paciente que de repente está haciendo una sepsis. Entonces, lo más importante es un buen examen clínico, una buena historia y exámenes tanto de laboratorio, de imágenes, lo que sea pertinente.